Descubre consejos de elegancia de la mano de dos íconos de la moda, Carolina Herrera y Coco Chanel. Así que prepárate para un viaje lleno de estilo y glamour. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y esto es de la moda, lo que te acomoda. Empezamos con la elegancia atemporal de Carolina Herrera y, como ella dice, la elegancia no es acerca de ser notada, sino de ser recordada. Y vamos a empezar por este consejo acerca de no mostrar demasiada piel. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que encontrar un balance a la forma en la que nos vamos a vestir. Si vas a ir escotada en la parte de arriba, entonces no puedes llevar una falda con un escote muy pronunciado, una apertura muy pronunciada o los pantalones muy ajustados. Y si vas a ir suelta de abajo, entonces puedes llevar un escote un poco más pronunciado, pero recuerda, no mostrar demasiada piel para verte elegante. Otro de los consejos se trata acerca de la silueta. Tienes que encontrar ropa que te favorezca a tu tipo de cuerpo, que la silueta te favorezca, y también la ropa bien confeccionada siempre te va a hacer ver elegante. Otro de los consejos es acerca de los colores. Vamos a usar los colores básicos, que sería el blanco, el negro, el gris y el camel. Los vamos a combinar entre ellos y le vamos a dar un toque de color con los accesorios. Ahora nos vamos con la influencia duradera de Coco Chanel y, como ella decía, la moda cambia, pero el estilo perdura. Lo que ella nos introdujo a la moda va a ser el vestidito negro, que no nos puede fallar en el guardarropa. Ella introdujo el vestido negro a la moda en 1926, cuando las mujeres nada más se vestían de negro cuando iban de luto. Así que imagínate lo que causó en aquel entonces. Pero hoy en día no te puede fallar en el closet. Busca uno que tenga buena confección y que la silueta te favorezca. Lo siguiente van a ser los accesorios, y en particular las perlas. Las perlas siempre van a elevar cualquier look, no pasan de moda y te vas a ver elegante. También otra de las cosas, de los consejos que nos decía Coco Chanel, es acerca de la comodidad y la confianza. Van tomadas de la mano. Si te sientes cómoda con lo que traes, te vas a sentir más confiada y lo vas a proyectar, más segura de ti misma. Por lo tanto, te vas a ver más elegante. Evita la ropa demasiado ajustada o los tacones demasiado altos que no puedes ni caminar. Como dice Carolina Herrera, no hay nada que envejezca más a una mujer que quererse vestir de joven. ¿Qué quiere decir con eso? Que si ya pasas de los 50, no te trates de vestir como cuando tenías 20 años. Por más que tengas un cuerpazazazo, no te vas a ver igual. Tampoco quiere decir que te vistas como viejita. Te puedes vestir moderna, pero de acuerdo a tu edad, para que te veas elegante. Otra de las cosas que nos recomienda es comprar o invertir en piezas de calidad, no en la moda rápida que no está bien hecha o bien cortada. Las piezas de calidad te van a vestir mejor y te van a durar más. Otro de los consejos va a ser cuidar cada detalle de tu ropa. No te pongas ropa que tenga hilos sueltos, que esté cochina o que esté arrugada. Como decía Coco Chanel, antes de salir de casa, mírate al espejo y quítate un accesorio. Ella era fanática de la simplicidad, menos es más. No le cargues a los accesorios, no le eches mucha candela a tu look. Un accesorio bien puesto puede levantar tu look y te vas a ver más elegante. Lo siguiente va a ser también, aparte de las perlas, nos podemos poner mascadas o nos podemos poner sombreros. Los accesorios van a transformar completamente nuestro estilo. Otra de las recomendaciones que Coco Chanel nos daba es acerca de combinar los estilos. Digamos que vas a ir muy femenina y le vas a poner un toque masculino a tu look. O vas a ir muy clásica y le vas a dar un toque moderno. Con eso vas a lucir más sofisticada. Como dice Carolina Herrera, la simplicidad es la clave de la elegancia. Y vamos a continuar con el maquillaje.
el maquillaje como en la ropa hay que encontrar un balance. No exageres con el maquillaje. De entrada el maquillaje natural está más de moda, pero si vas a traer una sombra muy oscura tienes que traer un lipstick más claro. Tienes que combinar las cosas para verte elegante. Lo siguiente, cuida tu postura. Una buena postura siempre te va a hacer ver más elegante y no se nos va a deformar el cuerpo. Y por último, el perfume es un accesorio invisible. Una fragancia sutil te va a levantar cualquier look. Ahora te voy a recomendar un guardarropa cápsula que vamos a crear con la influencia de Coco Chanel y de Carolina Herrera. Para la parte de arriba lo que vamos a necesitar va a ser una camisa de botones blanca, una blusa o playera marinera a rayas y también una blusa de seda. Para la parte inferior vamos a necesitar unos pantalones negros de cintura alta o media. También vamos a necesitar una falda con diseño clásico que abre en línea A y unos pantalones de mezclilla rectos y de mezclilla oscura. Para los vestidos y lo que sería la tercera prenda, que siempre es como un saco o un suéter, lo que vas a necesitar es un vestidito negro clásico que ya dijimos que es básico en el guardarropa y otro vestido con un corte bonito, elegante para un evento de día en un color neutro. Ahora, cuando se trata de los sacos o blazers, necesitas un blazer de un color neutro y un suéter negro. Para los accesorios lo que vamos a necesitar es un collar de perlas, unas gafas oscuras elegantes, un bolso o bolsa como tú le digas con estructura y también una mascada de seda en colores neutros. Ahora nos vamos a ir con los zapatos y lo que vas a necesitar es unas bailarinas negras, unos zapatos bajitos negros y también unos zapatos de tacón de color natural o nude. El alto del tacón con el que tú te sientas a gusto, lo mismo que si son muy picudos o redonditos. Recuerda que la paleta de colores la vamos a mantener en los básicos, en los neutros para que se puedan combinar entre ellos, que sería el blanco, el negro, el azul marino, el gris y el camo. Y por último vamos a echar también ahí algo que no nos puede fallar y es un lipstick rojo. Comparte con nuestra comunidad de fashionistas qué te parecieron estos consejos y si los piensas aplicar en tu vida diaria. Recuerda, suscríbete al canal porque con eso vas a tener notificaciones cada vez que saco un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y nos vemos en la próxima.